Vamos a orar. Señor, te pido que en estos momentos que juntos abrimos tu palabra, que tú nos hables, Señor, que podamos escuchar tu voz y entender lo que tú nos estás diciendo hoy. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te hace levantarte de la cama en la mañana para ponerte a trabajar, para enfrentar el día? Algunas personas dirían, bueno, lo que me levanta son mis hijos, es mi familia, son mi motor, yo me levanto porque quiero sacarlos adelante. Otras personas quizás dirían, lo que me levanta es el olor a café. Solamente eso me jala y me saca de la cama, porque otra cosa pues no lo puede hacer. Pero más allá de estas cosas, ¿cuál es el motor de tu vida? ¿Qué es lo que te da fuerzas para continuar y para superar los problemas? Vivimos en un mundo donde es muy fácil desanimarse, desalentarse y simplemente querer ya que todo se acabe, sentir por lo menos que necesitamos unas largas vacaciones. Y no está mal salir de vacaciones de vez en cuando, pero necesitamos algo que nos mueva, algo que nos lleve, algún motor que nos saque adelante. Y hoy vamos a descubrir una clave para el poder que necesitamos si queremos levantar lo que Dios nos está llamando a edificar en nuestras vidas, nuestras familias y nuestra iglesia. Ahora, en estas últimas semanas hemos considerado la vida de Nehemías para aprender cómo podemos colaborar con Dios en la obra que Él está realizando de levantar, de renovar, de restaurar nuestras vidas y nuestro mundo. Porque nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras comunidades necesitan constante restauración. O sea, siempre se desmorona. Cualquier cosa es así, ¿no? Uno puede construir una casa nueva y la tiene bien pintada y bien bonita, pero después de 5 o 10 años va a necesitar una renovación. Y lo mismo pasa con nosotros. No podemos simplemente decir, bueno, en algún momento estuve bien y ya. Tenemos que estar renovándonos constantemente. Y el ejemplo de Nehemías nos muestra cómo hacerlo. Y todo comienza con la oración. Porque cuando Nehemías supo que los muros de Jerusalén estaban por los suelos y en escombros nada más, lo primero que hizo fue orar, ayunar y orar. Y cuando vemos que algo está mal en nosotros, o en nuestra familia, o en nuestra iglesia, o en nuestras escuelas, o en nuestra comunidad, lo primero que tenemos que hacer es orar. Ahora, no es lo único que tenemos que hacer, pero es lo primero que tenemos que hacer. Y eso es tan importante, porque podemos hacer muchas cosas después de orar, pero antes de orar, no podemos lograr. Entonces la oración es lo primero. Lo segundo que vimos en el ejemplo de Nehemías es la planificación o la preparación. Porque cuando Nehemías llegó con todas las bendiciones y permisos que Dios le había dado a través del rey, él no se puso a trabajar luego, sino que primero se puso a ver cómo estaba el muro, donde había que moverlo quizás un poco, donde estaba más o menos bien. Y nosotros a veces nos aventamos a hacer las cosas así nada más, a ver cómo me sale. Pero a Dios le agrada, porque Dios es un Dios de orden, que hagamos las cosas bien, que hagamos planes, que aprendamos, que veamos todo lo que podamos antes de empezar a trabajar. No es malo leer libros, no es malo ver buenos videos en internet, en YouTube. Hay así canales malísimos, como hay también buenos canales de personas que nos dan buenos consejos, y hay que aprender para poder planear y prepararnos. Ahora, la tercera cosa que vemos en el ejemplo de Nehemías es a enfrentar la oposición. Porque a veces pensamos que si estamos haciendo la obra de Dios, todo nos tiene que salir bien. Pero un vistazo a la vida de Jesús nos muestra que no es así. Y Nehemías y el pueblo, cuando comenzaron a reconstruir los muros, lo primero que enfrentaron
escucharon fue burlas y luego amenazas de ataques militares. Tuvieron que enfrentar esas cosas y lo hicieron nuevamente con oración y con la sabiduría que Dios les dio. Pero no dejaron que la oposición los desanimara. Y cuando tú tratas de obedecer a Dios en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, habrá gente que se va a burlar de ti. Hasta se te va a oponer. Pero no te rindas. Ora y busca la sabiduría de Dios para seguir adelante. Bueno, por fin habían terminado la obra. Habían terminado de reconstruir la muralla. Pero había algo que no habían terminado de reconstruir. Tenían un muro ya hecho alrededor de su ciudad, pero su protección espiritual no estaba en buenas condiciones. Y es importante tener buena seguridad física, ¿no? Tener buenas chapas en las puertas de la casa o tener un sistema de seguridad si lo necesitamos, eso es bueno. Pero no podemos descuidar la protección espiritual de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia. Entonces ellos se reunieron para levantar también la protección espiritual. ¿Cómo lo hicieron? Leyendo la ley, leyendo la palabra de Dios. Entonces, después de terminar de reconstruir el muro, Nehemías juntamente con el sacerdote Esdras convocaron a todo el pueblo e hicieron una reunión ahí en un espacio grande. Ahí estaba Esdras al frente sobre una plataforma con varios de los levitas que eran también expertos en la ley. Y Esdras empieza a leerles la ley de Dios. Ahora, la manera en que respondió la gente fue un poco inusual. Uno podría pensar que estarían contentos. ¡Ay, qué lindo escuchar la palabra de Dios! Pero más bien se pusieron a llorar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que estaban desobedeciendo la palabra de Dios. Cada palabra que escuchaban era como un martillazo que Dios les decía: mira y mira y mira cómo me estás desobedeciendo. Y entonces ellos se pusieron a lamentar, se pusieron a llorar. Pero precisamente en ese momento de tristeza es que Nehemías les dice algo que nos muestra la clave para encontrar las fuerzas para seguir. Y esto está en Nehemías capítulo 8, versículos 9 al 11. Nehemías capítulo 8, versículos 9 al 11. Y dice así: al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada. Porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Hay una frase bien importante en este pasaje y está ahí al final del verso 10. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo que nos va a dar fuerza, lo que nos va a mover, lo que nos va a impulsar, solamente puede ser el gozo
del Señor. Ahora, ¿qué significa tener el gozo de Dios? Bueno, Dios existe en gozo perfecto. ¿Sí? Dios siempre se está gozando. Dios no vive ansioso, preocupado, distraído. Dios existe en un estado de gozo. Y Él quiere compartir ese gozo con nosotros. Quiere que nosotros también vivamos en ese gozo. Por eso nos dice incluso que uno de los frutos que produce el Espíritu de Dios en nosotros es amor, gozo. El segundo, amor, gozo. O sea que el Espíritu Santo produce el gozo de Dios en nosotros. Nosotros no tenemos que producir el gozo. Dios nos lo da. Pero hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer que tapan el gozo. Entonces, por favor, no pienses que tú tienes que fabricar gozo en tu corazón. Dios te quiere dar el gozo. Solamente tienes que asegurarte de no extinguir el gozo que Dios te da. De no matarlo, de no apagarlo. La primera cosa que nos ayuda a mantener vivo el gozo de Dios en nosotros es compartir lo que tenemos en lugar de lamentar lo que no tenemos. El gozo florece, el gozo crece en nuestros corazones cuando compartimos lo que tenemos en lugar de lamentar lo que no tenemos. Aquí Nehemías les dijo: coman, beban y compartan lo que tienen con otros que no tienen. El gozo no solo viene de tener muchas cosas, que es el error que mucha gente comete hoy en día en nuestro país. Piensan que si tienen más cosas, una casa más grande, un barco, otro carro, más ropa, van a ser felices. Y por un momento puede ser, pero el gozo no viene simplemente de tener más, sino que el gozo viene de compartir lo que tenemos con otros. Pongámonos por un momento en el lugar de los israelitas, del pueblo de Dios, en su peor momento antes de esto. Cuando habían salido de su esclavitud en Egipto e iban para la tierra prometida y estaban caminando por el desierto, y ellos tenían todo lo que necesitaban, porque Dios estaba con ellos. Cuando tenían sed, Dios les daba agua de una roca. Cuando tenían hambre, Dios les mandaba pan del cielo y cada día solo tenían que salir y recogerlo del suelo. Y luego les mandó manadas de codornices cuando tenían hambre de carne, hasta que se hartaron. O sea, no les faltaba nada en absoluto y eran completamente miserables. A cada rato se estaban quejando que extrañamos las sandías y los puerros de Egipto. Yo ni recuerdo la última vez que me comí un puerro, pero ellos los estaban extrañando. Que no nos gusta cómo Moisés nos está guiando, que por qué no podemos tener otro líder. Y a cada rato quejas y quejas y quejas, cuando tenían todo lo que ellos podrían necesitar, porque Dios mismo estaba ahí con ellos. Y como resultado de su amargura, de sus quejas, de su falta de gratitud, no avanzaron. Y en lugar de llegar a la tierra prometida y tomarla, simplemente dieron vueltas en el desierto por 40 años. Entonces, cuando nosotros vivimos así, consumidos por la avaricia, en lugar de compartir lo que tenemos, perdemos el gozo. En cambio, cuando tomamos lo que tenemos, sea poco, sea mucho, y buscamos formas de compartir, el gozo crece. He estado en casas de personas muy humildes que tenían muy poco, y lo poco que tenían, con una gran sonrisa, lo compartían. Y también he visto gente que tiene de todo, y pasan con una cara de amargura todo el tiempo. Entonces, el gozo no viene de lo que tienes, sino de lo que compartes. En segundo lugar, el gozo de Dios
viene de nuestra esperanza para el futuro y no de nuestra culpa por el pasado. ¿Sí? El gozo de Dios viene de nuestra esperanza para el futuro y no de nuestra culpa por el pasado. Cuando Esdras y los levitas les estaban leyendo la ley de Dios, se pusieron muy tristes porque no habían guardado esas leyes de Dios. Ahora, yo me pongo en el lugar de Esdras, ¿no? Esdras, este hombre santo, hombre dedicado a Dios, que toda su vida se le había pasado estudiando la palabra de Dios para poder enseñársela. Y qué fácil hubiese sido para Esdras decirles: ya den lo que les pasa. Me hubieran escuchado a mí antes, pero no me quisieron prestar atención, ¿no? Y podría haberles regañado, pero en lugar de eso, Esdras y Nehemías les dicen: no se pongan tristes. Porque si ustedes dejan que esta tristeza los domine, se van a quedar varados. Lo que ellos querían que entendiera el pueblo y lo que nosotros tenemos que entender es que si hemos fallado, nuestro pasado no tiene que determinar nuestro futuro. Tenemos esperanza por el perdón de Dios. Y si nosotros reconocemos y nos arrepentimos de corazón y ponemos nuestra confianza en Cristo, Él siempre nos está abriendo nuevas oportunidades y nuevas posibilidades en el futuro. Y nuestro pasado no nos tiene que cambiar el futuro que nos espera. Si tú te das cuenta de que le has fallado a Dios, si hay un pecado que tú reconoces en tu vida, debes entender que hay dos clases de tristeza por el pecado. Hay una tristeza, un arrepentimiento que es bueno, y hay otro que es malo. Esto nos lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:10. Nos dice esto: la tristeza que proviene de Dios, tristeza buena, produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo, la mala tristeza, produce la muerte. Fíjate bien lo que está diciendo. Cuando la tristeza por el pecado nos lleva a buscar a Dios, entonces Dios nos perdona y nos da una nueva oportunidad. O sea, esa tristeza se convierte en verdadero arrepentimiento que trae perdón. Y ya no tenemos remordimientos. Ya ni tenemos que estar recordando lo que sucedió. En cambio, cuando nosotros tenemos solamente la tristeza del mundo, o sea, la tristeza de lo que pasó, vamos a quedarnos atrapados en un ciclo vicioso de tratar de remediar nuestros propios errores. El orgullo muchas veces nos lleva a decir: bueno, sí, es verdad que cometí ese error, pero voy a hacer otra cosa buena para remediarlo. O sea, voy a arreglar lo que yo mismo eché a perder. Y nunca lo terminamos de hacer. Siempre nos quedamos con ese recuerdo, con esa culpa de que hice esto, de que pasó aquello. Pero cuando se lo llevamos a Dios y le decimos: Señor, confieso, reconozco ante ti que hice esta cosa, y hacemos todo lo que está en nuestro poder para remediarlo, si hay cosas que podemos hacer, ¿no? Si hubo alguna pérdida de dinero, por ejemplo, hacemos lo necesario. Si le dañamos a alguien, pues le pedimos perdón. O sea, hacemos lo que está en nuestro poder, mostrando la sinceridad de nuestro arrepentimiento. Pues Dios dice: te perdono, no te preocupes, ya eso quedó borrado, ya no lo tienes que pagar. Y Él no se pone a regañarnos. Él no nos dice: mira, recuerda lo que hiciste, pórtate mejor esta vez, sino que es borrón y cuenta nueva. Y es una nueva oportunidad, es un nuevo amanecer. Es como cuando está todo nublado y de repente una ranura se empieza a abrir en las nubes y el sol empieza a brillar. Y de repente todo el día está limpio. Así Dios quita por completo la culpa de nuestro pecado y su luz brilla en nuestras vidas.
Jesús murió en la cruz. Él pagó la pena de nuestros pecados. El apóstol Pedro escribió esto en 1 Pedro 2:24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Ahora Pedro sabía por experiencia propia de lo que hablaba, porque él había negado a Jesús. En su momento de mayor necesidad, él había dicho, no, yo no lo conozco, yo no sé quién es esa persona. Pero Jesús lo restauró. Jesús lo perdonó. Y Pedro llegó a entender que ese sacrificio de Cristo, cuando él colgó en la cruz, había logrado lo que ninguna cantidad de sacrificios de animales jamás podría. Por las heridas de Jesús, por su sangre derramada, nuestras almas son curadas. Qué gozo. Qué gozo saber que lo que haya hecho en el pasado no tiene que afectar mi futuro. Entonces el gozo viene de poner nuestra esperanza en el futuro que Dios tiene para nosotros, en lugar de estar siempre regresando al pasado. Porque la sangre de Cristo es capaz de borrar todos nuestros pecados. La tercera realidad acerca del gozo de Dios es que su gozo, el gozo de Dios, viene de la soberanía de Dios, o sea, el control de Dios sobre nuestras circunstancias y no de lo que nos rodea. Dios está en control de todo. Pero en ese momento en que el pueblo se sentía triste, podría parecer que Dios había perdido el control. Entonces Nehemías le dice al pueblo, este día es sagrado para el Señor. Habían separado ese día para Dios. Las cosas podrían parecer difíciles, pero Dios tenía mucho más preparado para ellos. Jesús mismo iba a entrar un día por la puerta del muro que ellos acababan de reconstruir. Jesús mismo iba a enseñar en el templo pequeño donde ellos también adoraban a Dios. Y cuando reconocemos que Dios es soberano, que Dios está en control de todas las cosas y Él no deja de trabajar, entonces podemos alinear cada aspecto de nuestra vida con Él. Y esto es lo que nos trae gozo. No solamente podemos tener ese gozo cuando estamos en la iglesia, cuando estamos cantando, cuando estamos adorando. Podemos tener gozo en cada aspecto de nuestra vida si se la entregamos a Dios y la vivimos para Él. Me gusta la comparación de la rueda de una carreta. Piensa en una de esas ruedas antiguas que tenían un aro en medio y luego los rayos que salían para sostener la rueda. Y si todos los aros, todos los rayos de la rueda están bien alineadas con el centro, con el eje, entonces la rueda va a ser circular y va a poder rodar. Pero si quitamos el eje del medio, entonces los rayos se mueven y la rueda pierde su circularidad y pronto va a dejar de rodar. Entonces en nuestras vidas, si nuestra vida es como esa rueda de una carreta, el eje de nuestra vida es Cristo. Él tiene que estar al centro de todo. Y los rayos son las diferentes partes de nuestra vida. Nuestra familia es un rayo, nuestro trabajo es otro rayo, nuestras finanzas son otro rayo y nuestra diversión es otro rayo. Entonces podemos entregarle cada una de esas cosas a Cristo, decir, Señor, tú estás al centro de mi familia. Tú estás al centro de mi trabajo. Tú eres Señor de mis finanzas. Tú eres Señor de mis diversiones. Tú eres Señor de mis amistades. Y así todo se va conectando con Cristo al centro y la rueda es circular y todo va a mover bien.
¿Cómo hacemos eso? Bueno, decimos, Señor, tú eres Dios, tú eres Señor de mi familia. Voy a orar por mi esposa, por mis hijos, les voy a hablar de ti. Nuestra vida familiar te va a tener a ti al centro. Cuando vaya a trabajar, no se me va a olvidar que soy tuyo y voy a esforzarme por trabajar para ti. Te voy a entregar cada uno de mis días y voy a hacer lo mejor que pueda para dar un buen ejemplo de lo que es un trabajador seguidor de Cristo. Aún en las diversiones. Si amas, no sé, el fútbol, puedes usar eso como una manera también de compartir con otros, de mostrar un buen espíritu deportivo mientras estás jugando, porque dices, yo quiero mostrar en el campo de juego lo que es ser un seguidor de Jesús y no perder mi integridad y no decir cosas que no debo decir, sino aún en medio de esta diversión, mostrar lo que es ser un buen seguidor de Jesús. Así podemos alinearlo todo con Jesús al centro y el gozo entonces se va extendiendo a cada parte de nuestra vida. Y no nos gozamos nada más el domingo, sino que nos gozamos en el trabajo y nos gozamos en el hogar, aunque todavía va a haber luchas y problemas, pero debajo de todo hay un gozo que nos sostiene. Y el gozo empieza a contagiarse y a extenderse. Dios nos llama a vivir impulsados por su gozo. Ese gozo viene cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Y ese gozo se mantiene cuando compartimos lo que tenemos, en lugar de quejarnos de lo que no tenemos. Viene de la esperanza que Jesús nos da para el futuro, que borra la culpa de nuestro pasado, y viene de su soberanía sobre las circunstancias que se refleja en nosotros cuando le entregamos a Él cada aspecto de nuestra vida. Entonces ahora Dios te invita a examinar tu propio corazón. ¿Estás viviendo con gozo? No con la frivolidad de una alegría de jajaja todo el tiempo, sino de un gozo en el fondo de tu corazón. Ese gozo de Dios, si no lo tienes, si no lo experimentas, ¿qué te falta hacer? Primero, te has entregado a Cristo de todo corazón. Si no te has entregado a Él, ese es el primer paso. Quizás has dejado de compartir y has comenzado a ser más agarrado. Pídele a Dios que te muestre con quién puedes compartir en esta semana. Te aseguro que vas a sentir un gran gozo al hacerlo. Le has entregado a Jesús cada parte de tu vida. Si hay algo en tu vida que no está entregado a Él, entrégaselo hoy. Y dile, Señor, tú eres Rey sobre toda mi vida, incluyendo esta parte. Y así vas a vivir con su gozo. Oremos. Señor, gracias por el gozo que tú nos ofreces y que tú nos das. Y te pido, Señor, que nos muestres si estamos, Señor, sofocando ese gozo de alguna manera en nuestras vidas. Que podamos ser, Padre, hombres y mujeres, familias y una iglesia de gozo, porque te servimos y te obedecemos. Te pido esto, Señor.